¿Quiere que las vaya presentando? Así ya aprovechamos los minutitos que tenemos para compartir algo de lo que van a traernos que llamamos transmisión y escritura. Nos va a acompañar Gabriela Pedrotti, Mirta Goldstein y Patricia Carter. Las voy a presentar de a una en ese orden y les voy a ir dando la palabra para que puedan compartirnos algunas reflexiones. Así que vamos a empezar con Gabriela Pedrotti. Ella es licenciada en Psicología de la UBA, fue docente de dicha carrera en la Cátedra de Psicología Institucional, es psicóloga social, egresada de la Escuela de Psicología Social Guillaume Tillier, es fundadora del grupo H8 de Intervenciones Institucionales junto a Fernando Ulloa y otros, es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución a la que pertenece hace más de 20 años, donde también dicta seminarios. Es participante de las reuniones Lacanoamericana y en Convergencia. Publicó artículos en la revista Sigmund Freud, es coautora del libro bilingüe ítalo-español Lo indecible, sustraído a la nada. Su gusto por la escritura, en particular la poesía, dio nacimiento al libro Conjugada, editado por Viajera Editorial, y también La escritura de lo íntimo es su primer libro de psicoanálisis. Bueno, gracias Gabriela por estar hoy, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Muchísimas gracias por estar acá a esta hora, un domingo y lloviendo. O sea, eran todas cosas para mí difíciles de conjugar en relación a quién, ¿no? A mi pregunta. ¿Habrá gente el domingo a las 7 de la tarde y encima llueve? La verdad que estamos con todos ustedes aquí. Estoy muy contenta y muy agradecida al grupo de psicoanálisis de Morón por esta propuesta. Cuando Marcela Rossi me realizó la invitación, celebré que se hiciera una feria de psicoanálisis en Morón, es decir, en el conurbano, en otro lado que no sea capital. Yo soy de Quilmes, la zona sur. Me ha costado mucho fundar espacios en zona sur. Digo, los más cercanos son La Plata, pero bueno, Quilmes está en el medio entre Capital y La Plata, y la verdad que ha sido bastante difícil poder armar un espacio allí. Así que me parecía que tenía, y de hecho hoy lo confirmé, esta cosa de que para mí tiene tanto que ver con el psicoanálisis, esta cosa, y también con mi libro, La escritura de lo íntimo, tiene algo que ver con el barrio, con la circulación como despojada de cierta cuestión que los capitalinos tienen en relación a cierto exceso de formalidad. Tomemos un café, vamos al patio, de repente escuché, vamos al patio a tomar un café, estábamos acá, estábamos en el patio, y ahora estamos como en una sala, rodeada de libros. No sé, hay algo que tiene que ver para mí con ese modo con el que recibí la invitación, con el que Diego después me fue hablando en los distintos momentos. Algo que también yo valoro mucho, y es el tema que estoy investigando ahora, que es la ternura, un tema heredado de uno de mis maestros, que fue Fernando Ulloa, que me parece que el lacanismo ha hecho muchas cosas como el desmedro de que los psicoanalistas consideren la ternura como una herramienta de trabajo, como una declinación del poder que a veces en nombre de la rigurosidad se ha sostenido, ¿no? Se han sostenido cosas muy crueles, que me animo a llamar así ahora, en este tiempo en el que, bueno, recibo pacientes tratados por algunos psicoanalistas lacanianos con situaciones que han sido realmente muy, muy crueles, ¿no? Me parece que la ternura es un tema que quiero empezar a pensar cuál es su lógica. Bueno, cuando recibí venía con mi libro, pero venía con un título para una mesa, ¿no? Que era Escritura y Transmisión. Y lo que estuve pensando este tiempo es que le sacaría el I y le pondría un guión, ¿no? Escritura, transmisión. Y me pregunté, ¿se puede ver?
¿Puede haber transmisión sin escritura? ¿Puede haber escritura sin transmisión? Entonces, fui pensando lo siguiente. Yo voy leyendo y voy hablando un poquito de las cosas que se me fueron ocurriendo, ¿no? Un analista escribe. Un analista escribe y un analista es escritor. Y hay diferentes tiempos para su escritura. Portamos escrituras que desconocemos, entendiendo la escritura como un ciframiento de voces que gracias a su articulación simbólica e imaginaria puede en un análisis leerse. Se lee con la ayuda del analista la letra portada para que devenga letra leída. Quería leer algo que me olvidé y lo voy a leer ahora. En el libro La escritura de lo íntimo, yo tomé algo que también me transmitió Fernando, que es cierta manera de pensar algunas cosas al modo del aforismo, ¿no? Como frases que condensan ideas como cortitas que después se despliegan en los capítulos. Entonces cada como escritura breve precede uno de los capítulos del libro. Y la que quería leer antes de comenzar, ya comencé, pero la voy a leer ahora, dice así: ¿cómo hacer realidad la transmisión de una práctica donde la verdad dicha a medias resulte pasaje amoroso al golpe del agujero que la desmiente? Entonces, la primera escritura, nos enseña Lacan, es el fantasma, que en transferencia deviene fuente de apertura de los ropajes que cargamos. Venimos con una partitura escrita por otro que con suerte iremos reescribiendo. Nacemos viejos y con suerte podemos rejuvenecernos. Nacemos viejos, nacemos intimidados por el otro, nacemos con cosas que nos da el otro, por suerte también, ¿verdad? Nos esperan, nos dan un nombre que se llama propio, pero lo da el otro. Nacemos con ideales que nuestros padres han forjado para nosotros, nacemos en una sociedad. Y con suerte podremos rejuvenecernos, es decir, interrogar algo de todo esto que cargamos, encontrando esa forma propia de leer y de decir. Pensaba, y también fue mi experiencia, que un analista comienza escribiendo. Después voy a hablar de esto, hay un capítulo en el libro que se llama La formación del analista. En un comienzo el analista habla sobre lo leído, sobre lo estudiado. Freud apuesta en su manera de escribir, no sé qué les pasó a ustedes, pero mi experiencia de la lectura de Freud y de Lacan siempre me resultó mucho más amena la lectura de Freud que la lectura de Lacan. De hecho, Freud gana el premio Goethe en literatura, no es el único premio que gana en literatura. Freud apuesta a la ficción, deja hablar a la verdad bajo el nombre del inconsciente. Apuesta a la ficción, pone en acto el que la verdad tiene estructura de ficción. Por eso es más ameno, uno lo puede leer como lee un libro de literatura, entre comillas, ¿no? Pero resulta un poquito más ameno. Cuando lees a Lacan, ¿qué decimos? No se entiende nada, escribe en chino, ¿no? Él no transmite sus casos. Lacan decide no hablar sobre, sino desde. Habla desde el enigma y el agujero. Concluyen en él a través de las inconclusiones, lo inesperado, a través de lo poético. Desecha el relato de los casos propios para hablar de lo que en algún momento voy a hablar, que es de lo performativo, lo que sucede ahí. Podríamos decir que esto del relámpago, que tiene que ver con lo real, con algo que irrumpe, y Lacan se dejaba tomar por esto en sus transmisiones. No sé si alguna vez lo escucharon hablar a Lacan, era muy actoral en su manera de transmitir. Él quiere hacer pasar otra cosa que lo que se dice. En lo que se dice, hacer pasar otra cosa que lo que se dice. Hace poco leí un libro de Leila Guerreiro, no sé si la conocen, que cuenta una historia que a mí me pareció, yo dije, claro, cuenta algo que me pareció que esta es la transmisión de ser real, que a veces es tan difícil hacer pasar, eso que despierta. Que para mí es una, ¿no? Es una pregunta, ¿cómo hacemos pasar eso que efectivamente nos despierta?
¿Cómo hacemos pasar eso que no nos adormezca tanto a los analistas cuando vamos a una jornada o un congreso y se repiten las frases, la misma cita, las mismas, ¿no? Y uno escucha otra vez y otra vez lo mismo y uno dice, bueno, ¿no? Como estamos esperando que algo nos despierte, que algo nos toque. Eso que nos toca tiene que ser real, o sea, está cifrado en palabras, pero va más allá de las palabras, está entre las palabras. Entonces Leila cuenta una anécdota de que en un momento estando en Francia, en un restaurante que parece que ella era asidua, cocinaban muy bien y muy rico, ¿no? Entonces en un momento se acerca al chef y le pregunta cómo hace para mantener esa calidad y esa novedad que siempre le produce su comida. Entonces él dice que antes de comenzar la noche, es un restaurante que había de noche, él lleva a la tardecita, cuando el equipo de cocina se junta, él los lleva a todos a la terraza del restaurante y miran el instante en que el sol cae, el instante del atardecer. Y entonces les dice, ahora vayan y pongan el ocaso en la cocina. Ahora vayan y pongan el ocaso en sus platos. Me pareció que era una linda manera, ¿no?, de transmitir algo de eso intransmisible. Leemos las escrituras en las formaciones del inconsciente, privilegiadamente, ¿no? Y las leemos en el discurso en general en transferencia, en los acentos, también en los tonos, en los giros inesperados y en los tropiezos. En el seminario 18, Lacan va a decir, las palabras articuladas en cadena producen imágenes. Y por una rendija se precipita la letra. Siguiendo esa grieta, en el muro abrimos nuestra escucha al dominio de lo real, esto que les decía antes, eso que pasa en esa rendija, lo dice, en ese huequito que queda entre. La escritura viene de otra parte que el significante. Viene de otra parte, viene de otro lugar. Sitúa bordes, trozos de real. La transmisión escrita de los analistas me parece que tiene dos, en principio voy a decir como dos maneras, ¿no? Y dos tiempos también. Hay un tiempo donde uno escribe para constatar lo sabido, ¿no? Uno escribe tratando de probar que uno leyó. Esos trabajos que también son muy aburridos, pero que también uno necesita hacer, ¿no? Uno lo llena de citas y cuenta que leyó. Es tremendo cuando uno escucha analistas de mucha formación, para mí, seguir diciendo las mismas, tener que descansar tanto en las citas, ¿no? Me parece que las citas le tienen que decir algo al analista que habla. Y el analista que habla o escribe debería poner estas citas con otro tipo de metáforas que no sean exactamente las mismas, o como las dijo Lacan, con la coma y el punto, ¿no? Creo yo. Y la otra escritura es la escritura que está causada por el decir. O sea, escribo, como decía Margarita Duras, escribo para enterarme lo que quiero decir. No sé lo que voy a decir antes de escribir. Cuando escribo, articulo lo que quiero decir en el momento de escribirlo. Bárbara Kazan, no sé si la conocen, trabaja sobre la retórica de la modernidad, es una filóloga francesa. Escribió varios libros, pero escribió un libro muy hermoso que se llama Cómo hacer cosas con las palabras. El título es muy lindo, ¿no? Cómo hacer cosas con las palabras. Y habla del discurso performativo, ni predicativo ni constativo. O sea, a diferencia del constatativo, que describe lo que es algo o lo que hago, el performativo actúa. Un enunciado performativo no describe algo, lo hace. Lo hace. No hablar a ni hablar de. Hablar y producir un efecto mundo. Es decir, que hablar y decir algo produzca en quien me esté escuchando una propia escritura. Roland Barthes decía, cuando hay una verdadera escritura, uno lee y necesita en un momento levantar la cabeza porque a uno se le está escribiendo algo, ¿no? En cambio, yo digo, a mí no me interesa que mis alumnos me sigan o piensen
y me repitan lo mismo que yo digo. Quiero que puedan pensar con sus propias metáforas y con sus propias formas, con su barrio encima, con su manera de amar, con su forma de decir. Esa es la mejor transmisión, ¿verdad? Esa es la mejor manera de hacer llegar algo, que cada uno encuentre su manera de decirlo. Entonces, ¿qué es transmitir? Transmitir es bordear un imposible y posibilitar que cada uno lo bordee a su manera. Por eso incomoda. Cuando nos ponemos a escribir y queremos decir algo que se nos ocurre o que nos parece, nos da miedo, nos asusta y ahí vamos a la cita. Voy a buscar el libro porque nos apoyamos en eso. Y por supuesto que está muy bien leer y uno tiene que recorrer mucho todos los textos para poder decir algo propio. Pero algo propio no es algo original, es el original, sino decirlo de la manera como yo entiendo eso. Y ahí nos da miedo, nos asustamos y sobre todo ahí funciona lo que yo llamo el super-yo lacaniano, ¿no? Que no lo podemos decir de otra manera que como lo dice Lacan, o como lo dice mi maestro, o como lo dice, ¿no? Bueno. Entonces, Lacan llegó a decir que el psicoanálisis es intransmisible y que cada uno tiene que reinventarlo. Hagan como yo, no me imiten, decía. La transmisión es seguir haciendo oír esos lugares vibrantes que nos hicieron marca, en la intención y en la extensión. Les voy a contar un sueño y voy a ir medio terminando porque ya tenía mucho más para decir, pero bueno, después lo seguimos en la conversación. En uno de mis análisis, me analizo desde los 4 años ininterrumpidamente, pasé por el análisis del niño con Nicolás Caparrós, un analista que vi siendo grande, que vivió después muchos años en España, pasé por un análisis de la escuela inglesa y después con analistas lacanianos de diferentes escuelas. También, digo, de diferente orientación. Digo, a pesar de la ESPA, me analicé también con alguien de León, o sea... En un momento yo estaba buscando un hijo, me estaba acostando, venía haciendo tratamientos, tuve mi primera hija, Kiara, venía haciendo tratamientos para quedar embarazada del segundo hijo y mi analista, tengo un sueño, yo estaba muy mal porque bueno, yo venía de fracaso en fracaso y en un momento tengo un sueño que me hizo entender un poco lo que es la escritura. Que fue así, cortito. Estaba en Mendoza, estaba en una bodega y estaba tomando vino sentada sola en un lugar lleno de barriles. Entonces, ese era el sueño y mi analista me pregunta qué se me ocurre y los barriles, la barriga, ¿no? Hinchado. Fue lo que yo leí. Y él, que sabía que yo estaba buscando al varón, me dijo, Tomás vino. Es el nombre de mi hijo. Bueno, dejo acá y después seguimos conversando. Muchas gracias. Vamos a presentar a Mirza Goldstein. Ella es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es vicepresidente de la International Council of Wish Women and Vice Chair. Doctora en Psicología, psicoanalista en función didáctica, presidente de APA, ex vicepresidente y ex secretaria científica, coordinadora del espacio Lacan y de formación permanente. Autora de algunos libros, Transformaciones, Polisexualidades en el malestar sexual actual, del 2022-23, Actualizaciones en la clínica lacaniana, en el 2012, ¿Te amarías a ti mismo como a tu prójimo? Reflexiones psicoanalíticas sobre la
deslegitimación de la civilidad, publicado por Editorial Académica Española en 2011, Las enfermedades de la cultura, totalitarismo, banalización y antisemitismo, 2007, Xenofobia, terror y violencia, y lógica de la crueldad, 2006, Escrituras topográficas y topológicas del sujeto, la cura y el fin de análisis, 2003, y Pensando la institución electiva de Colección Antígona del 2001. La dirección irreversible de la cura del 2020. Bueno, muchas gracias por estar, Mirta, te paso la palabra. Bueno, hola. Bueno, les agradezco a todos los que organizaron esta feria y esta jornada. ¿Me aguantan un rato? Bueno, espérenme porque al final voy a trabajar las cartas entre Pizarnik y Ostrov. Así que, pero algo, ¿no? Algo breve, pero primero le puse como título a esto. Lo armé tipo clase, porque bueno, uno está acostumbrado a dar clases. ¿Por qué escribir? Por supuesto que también, bueno, yo vengo del lacanismo, soy una de las primeras lacanianas del país, en los años 60, hace mucho tiempo, cuando Lacan recién entraba a Argentina. Y por supuesto también, retomando lo que decía también recién Gabriela, uno va viendo cosas a lo largo de 55 años de profesión. Y bueno, se entusiasma con algunas cosas y se decepciona de otras, ¿no? Pero aún así, pienso que Lacan le dio a la clínica una lógica muy especial. Y creo que, más allá de las equivocaciones de algunos analistas, recién decía Gabriela, yo creo que la lógica del sujeto que aportó Lacan es algo que merece ser atendido, ¿no? Porque es crítica, es pura crítica. La escritura comienza cuando el hombre marca una piedra o un árbol o cualquier superficie apta para el conteo. Aún antes del número, antes que los hombres pudieran pensar en número, el Homo sapiens sabía cuántos animales había cazado o si faltaba una fruta en la canasta. Así fue, bueno, podríamos situar una especie de evolución en lo que sería el simbólico, el imaginario simbólico. El signo se hizo marca, la marca rasgo de identificación, recuerden a Freud. También se hizo significante la marca. El significante se hizo discurso, pero también se hizo carta de amor y también mensaje. Y el mensaje vuelve como boomerang hacia el sujeto, desde el otro, lo inconsciente. Es decir, el mensaje aparentemente está dirigido al otro, pero nos vuelve a nosotros mismos, porque trae una verdad insabida, ¿no? Esta es la definición de inconsciente, que interpela lo dicho, lo que decimos, lo que aparentamos decir. Y lo dicho se escucha por el analista para escribir alguna diferencia en el muro inconsciente. Ferrier, que es un historiador de la escritura, tiene un libro que se llama Historia de la Escritura, que fue retomado por Lacan. Y considera que la escritura es un procedimiento que sirve para inmovilizar o fijar la lengua hablada, que dice fugitiva por su esencia misma, y plantea que
nace la escritura a partir de una combinación de medios de expresión. Analicemos esta definición, ¿no? No es exacto lo que dice el libro, pero el micrófono. Bueno, es difícil hacer varias cosas al mismo tiempo. No sé exigente. Entonces, si analizamos este párrafo que les comentaba recién, podríamos decir que la primera, que la escritura es una combinatoria, ¿no? Como dice, realmente es una combinatoria de elementos. Sueltos, podríamos considerarlos, como dice Lacan, liter o letter, ¿no? Desecho o letra. Pero que puestos en combinatoria, piensen en una combinatoria matemática, algo se puede leer allí. Pero también, si ustedes piensan que hay algo fugitivo que se fija, entonces la escritura le quiere ganar a la mortalidad. Es decir, la escritura algo tiene que ver con el tiempo y con la temporalidad del sujeto. Escribir es un modo de trascender el tiempo, y si captura algo de un real, sin representación, algo de un goce que quedó indomeniado, un goce pulsional que no pudo domeñarse a partir de la represión secundaria, por lo tanto se fija a medias. Si algo cesa de no escribirse, ¿no? Si lo real es lo que no cesa de no escribirse, y algo cesa de no escribirse, algo se fija, algo se liga, entonces la escritura es un reloj de las temporalidades del sujeto. Es decir, hay mucho para descifrar y para leer en lo que se escribe. Y acá voy también a hacer una referencia personal. Debe ser porque algo se escribe, pero algo más queda pendiente, ¿no? Siempre hay algo que queda pendiente. Es por lo cual yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana y escribo hasta las 8 de la mañana. Es por eso que escribí todos estos libros. Si no, no lo hubiera podido hacer. Pero me angustio si un día no lo puedo hacer. Entonces, hay algo de la escritura que diga la mente. Y esta fuerza interior que empuja la escritura, que es un empuje vital, funcional y vital, Freud lo llama sublimación y Lacan suplencia. Aunque debemos decir que en todo acto de escritura o de creación están ambas cosas. Hay sublimación y hay suplencia. Entonces, es una suplencia. Eso que no se puede dejar de hacer, porque de lo contrario la angustia o la depresión se apoderan del sujeto. Por eso yo les decía, no lo puedo dejar de hacer. Todas las mañanas tengo que repetir algo que no es igual a sí mismo. Es algo del orden de un acto, porque lo que produzco marca siempre una diferencia. Una diferencia en lo que escribo, pero una diferencia conmigo misma. Lacan, todos saben que se refirió al síntoma de Joyce, pero no es solo para Joyce. La suplencia es el nudo singular que para cada sujeto estabiliza su psiquismo. Es decir, estamos hoy aquí tranquilitos porque hay algo que nos anuda y eso estabiliza y hace que ninguno de nosotros salga corriendo gritando, por ejemplo. ¿Qué nudo? Porque si decimos qué nudo, que algo anuda, algo singular se anuda, ¿qué nudo? Bueno, esa singular combinatoria imaginaria, simbólica, real, que es única para cada sujeto. No hay dos iguales, como no hay dos sexualidades iguales. Por eso todo nudo es también sexual, es social y es sexual.
Entonces, esta combinatoria pone en un cierto orden el erotismo de cada quien. Y acá dejo de hablar de sexualidad, que en mi libro eso lo van a encontrar. Yo dejo de hablar de sexualidad, porque la sexualidad, la verdad, que es algo que ya está muy gastado, ¿no? Se hace cualquier cosa con esa palabra. Entonces, prefiero hablar del erotismo. Porque lo que nosotros tenemos como erotismo está conformado de goces, de restos de goces, incluso goces prepulsionales, y de identificaciones, rasgos del otro, objetos perdidos, conflictos, deseos. Es decir, el nudo anuda una escritura inconsciente. A partir del seminario 18, que también recién se nombró, de un discurso que no fuera del semblante, la escritura para Lacan es sostén de goce que involucra el cuerpo y el pensamiento. Es decir, no se escribe con la lapicera, o con la computadora, o con la máquina de escribir. Se escribe con el cuerpo y con el pensamiento, ¿no? Los otros son herramientas, que una vez es la lapicera, otra vez es la máquina de escribir, hoy es la computadora o el teléfono, pero escribimos con nuestro cuerpo y nuestra posibilidad de pensar, y nuestra emocionalidad también. Entonces, en este mismo seminario, creo que Patricia ya lo dijo, la escritura queda del lado de lo real, ¿no? de lo que hace, Lacan dice literatura, lo que es literatur y literatur, o sea, desechos y letras en desecho, goces desechados o eficientes todavía, y el significante del lado de lo simbólico. Entonces, acá hay una cuestión paradojal. Lo que se llama el nudo borromeo, que es una escritura, pasa a ser soporte del nudo de cada sujeto. Y es por eso que el nudo de cada sujeto hay que escribirlo. Claro, desde que en mi época, cuando escribí el libro de topología, todavía se hablaba de topología. Hoy se habla poco de topología, pero interiorícense, profundicen en la lógica del nudo borromeo, porque es totalmente clínico y modifica la clínica. No dije nada todavía. Tenemos mucho que bueno, me pareció que había pasado tanto. Bueno, entonces voy a saltear un montón de cosas, pero sí quería llegar a dos cosas. En APA editamos libros, porque le damos un valor de transmisión. Pero bueno, la escritura es la contingencia de un goce sublimado. Un libro es la contingencia del encuentro entre el autor, su real de goce y su insospechada construcción de obra. Y la obra nunca está acabada, aunque le pongamos fin. Y ahí voy a volver a la carta de amor y a los análisis fallidos. Cuando el analista, en lugar de soportar esa función que se llama deseo del analista, se vuelve alguien a idealizar y se vuelve un amado. Y en las cartas entre Pizarnik y su analista Ostrov, un analista sumamente kleiniano, les quiero contar una anécdota. Cuando yo estaba en la facultad de los años 60, Ostrov daba psicoanálisis. Cuando yo lo escuché dije, me voy al lacanismo, y ahí empezamos a estudiar con un grupo de gente Lacan. Porque claro, era una época de primacía kleiniana y no era la clínica, la lógica clínica a la cual algunos queríamos llegar, ¿no? Entonces,
les cuento esto porque es muy interesante, porque lo que quería mostrar es cómo puede fracasar la sublimación y la suplencia. Es decir, la sublimación como meta pulsional y la suplencia como anudamiento del sujeto. Resulta que Pizarnik, quería ser escritor, poeta por supuesto, se analiza con Ostrov. Al año de ese análisis, quizá imitando a Freud, con el hombre de los lobos, le dice, cosa que no debe hacerse, le dice a Pizarnik que se vaya a París. Y Pizarnik, pleno amor de transferencia, salvaje incluso, como amante, no se va a París. Y allí ocurre lo que estaba predestinado a ocurrir. Pizarnik le escribe, desesperada a Ostrov, le escribe cartas de amor, cartas donde demanda reconocimiento. Y Ostrov le contesta, y ella espera esas cartas con angustia insomne, desesperada. Y esa respuesta que recibe de Ostrov la saca por un instante de esa situación melancólica, pero no totalmente, es un instante. Y entonces, ¿qué hace ella? Vuelve a escribir otra carta, y vuelve a escribir otra carta. Y Pizarnik, cuando recibe esa primera carta, le responde: jamás he bebido palabras con tanta intensidad en medio de una orgía de conmiseración. Con belleza escritural, describe su estado pulsional. Beberse la orgía revela estar atravesada por un goce glotón de palabras amorosas que cubran la desnudez de su depresión. La voy a hacer corta, pero hay un pedacito más. Es interesante. Pizarnik en Francia se conecta con Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir mantiene con ella una conversación telefónica. Y entonces Pizarnik dice: no podía dejar de pensar en esa voz que asociaba el abismo que existe entre la poesía y la vida. Y entonces le escribe a Ostrov: no conozco el rostro de mi madre, no le extraño, no tengo ganas de decirle nada, pero me asalta y me invade la evidencia de mi enfermedad, de mi herida, que me lleva donde quiero y no quiero ir. Pizarnik termina suicidándose a los 36 años, pero escribe un último poema futuro donde dice: me dicen, tienes la vida por delante, pero yo miro y no veo nada. Hace muy poco me afectó mucho lo que dijo, lo que contó recién Mirta de Pizarnik. Bueno, a mí que me gustaba mucho la poesía y es obviamente una de mis autoras preferidas, pero hace poquito yo quedé muy afectada por el libro de Ostrov y Pizarnik sobre esas cartas, lo leí en un verano. Y hace poquito acaba de salir un libro que se está vendiendo acá, que es un libro de las cartas de Ivonne Cordeloa con Alejandra Pizarnik. Ellas fueron muy amigas, pues estuvieron en Francia. Y me acerqué a Ivonne Cordeloa, acaba de cumplir sus 90 años, estuvo en la presentación, y le agradecí que en estas cartas que veo de ella, descubro a otra Alejandra. ¿Sí? Que en esta carta a una amiga descubro otra Alejandra. Ese libro es muy hermoso, restituye otra cara. ¿Vieron cómo uno puede ser, como cuenta Mirta, digamos, tomada en esa transferencia? Alejandra era quién era, y tomada en otra relación de amistad, Alejandra puede decir también otras cosas, ¿no? Se la rescata, es muy lindo libro, nada, se lo recomiendo.
Bueno, muchas gracias, Mirta. Lamentamos el tiempo acotado, estamos así como apurados para también que no se nos haga tan tarde los que tienen que volver después. Vamos a escuchar ahora a Patricia Carter. Ella es psicoanalista, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Clínica Psicoanalítica en la Universidad Nacional de San Martín. Es autora del libro El cuerpo como enemigo en la anorexia, publicado recientemente por Soroy Ediciones. Es docente, jefe de trabajos prácticos de psicopatología 1 en la UBA, investigadora de proyectos de la Universidad de Buenos Aires, UBASIC, y es docente en el proyecto de psicoanálisis de la Universidad de La Plata. Participa como supervisora de distintos equipos y residencias de psicología en hospitales públicos y centros privados de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Ha publicado numerosos artículos académicos en anuarios de investigaciones y presentados en congresos diferentes artículos, muchos de ellos sobre clínica psicoanalítica de la anorexia y la bulimia. Dicta conferencias, seminarios y talleres clínicos en diversos espacios de formación y es co-creadora y directora del video podcast sobre psicoanálisis. Gracias, Patricia, por estar. Bueno, muchas gracias por invitarme, a Roxana González, a Diego, ¿verdad?, con el que fui a hablar, a llevarle un libro a la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Le dije, Diego, ¿de qué hablo? Bueno, empecé a charlar con él sobre mi libro y me dice, eso, ¿cómo escribiste el libro? Entonces, fueron muy interesantes las ponencias de Gabriela, Mirta. Yo voy a quizás comentar un poco más cómo desde mi posición de enunciación traté de tener una lectura propia sobre un tema clínico que durante mucho tiempo me hizo mucho enigma, mucha pregunta. Y tiene que ver con síntomas que son muy actuales, pero yo allá hace 30 años escuchaba en el consultorio, y es lo perturbador del cuerpo, sobre todo para las mujeres, ¿no? Lo que lleva a la mujer que padece anorexia a exterminar la propia carne, ¿no? Más allá de cualquier ideal estético, ¿no? Porque se suele repetir por los ideales estéticos, pero habitualmente se encuentra que va mucho más allá. Este trabajo inextinguible en pos de desterrar la carne del cuerpo, y yo creo que se trata, ¿no? Digo, este es un producto, el libro de tesis de maestría, con lo cual estuve investigando, haciendo algunas hipótesis y tratando de corroborarlas, dialogando con la filosofía, dialogando con la antropología, dialogando con la literatura, porque mis casos clínicos son Amélie Nothomb, ¿no?, la escritora de la japonesa contemporánea, y también Delphine de Vigan, que me aportaron muchísimo la escritura de la. Entonces, lo que entiendo es que el cuerpo porta para el ser hablante una extranjeridad que a veces es inquietante y es inabordable. Entonces yo trabajé con la hipótesis de que lo extranjero del cuerpo, esa otredad que es el cuerpo, que Lacan nos dice el cuerpo es la otredad para cada uno, lo extranjero encarnado del cuerpo femenino es lo que se rechaza en la anorexia. Y tomé algunos operadores de trabajo, que les voy a comentar por qué los tomé, que es la extranjeridad, y cómo la extranjeridad, ¿no?, la extranjeridad del propio cuerpo, sobre todo en la pubertad, si no la alojamos, puede convertirse en enemiga, y la hospitalidad y comensalidad como soluciones a lo extraño, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer los analistas para dar alguna solución a esa extranjeridad del cuerpo? Porque sabemos que cada ser parlante tiene que arreglárselas con tener un cuerpo, que no va de suyo, ¿no?, llevarse bien con el cuerpo, más bien a todos nos cuesta. Entonces, algo que me pareció muy interesante, ¿no?, y que me vengo interrogando hace mucho tiempo, es el tema de las mujeres y la carne. ¿Qué pasa con las mujeres y comer carne, ¿no? Pensando que el acto de comer es un hecho social, cultural, económico, que corta aristas económicas, etc. Por un lado, les diría algo que va hacia el lado de la escritura, que es una referencia que ahora no voy a desarrollar, pero que a mí me gustó mucho, que Roland Barthes, trae la alimentación como un sistema de signos
Y desde la escritura de Roland Barthes, y como él nos describe la comida japonesa, ¿no? Que se come de pequeños platitos, se va armando, él dice, un lienzo mientras se come, ¿no? Entonces, él dice que el comensal es un grafista, ¿no? Y podemos pensar el plato como un texto. Digamos, la hipótesis de que en la anorexia se desgarra ese texto, ¿no? Se desgarra ese lienzo. Bueno, entonces yo trabajé un poco sobre el comer carne en las religiones, el sacrificio animal. Me pareció muy interesante los aportes de Derrida, de Mónica Cragnolini, ¿no? Derrida habla de carnofalocentrismo, ¿no? De cómo podemos pensar que matar a un animal no es criminal, ¿no? Y que, bueno, entonces él propone revisar el valor de la vida animal, pero no por ser semejantes a nosotros, ¿no? Como el perro, decimos, el mejor amigo del hombre, sino por su otredad, ¿no? Con lo cual hay toda una dimensión ética y filosófica del tema que ha llegado ahora, ¿no? Y que ahora lo escucho en el consultorio un poco muchas personas que no son anoréxicas y tienen esta posición. Yo no como otros seres vivientes, yo no como animales, pero yo lo escuchaba mucho antes de esto, ¿no? Y hace 30 años, y acá quizás en el único lugar donde lo había visto escrito es en Mafalda, ¿no? Porque Quinault, un genio total, ¿no? Tenía alguna paciente que decía, no, yo cadáveres no. Eso antes no se escuchaba, ahora sí, desde hace unos 10 años, ¿no? Sabemos que esta corriente empezó a entrar y es toda una posición, ¿no? Que se puede tomar, pero en la anorexia lo que hay más bien es un horror a eso, ¿no? Que a veces converge una posición con el horror a eso, pero también las estadísticas dicen que muchas anorexias solo dejan de comer carne en el momento en que hay anorexia, después no. Bueno, ya que me refería aquí, no voy a decir esa tira porque me parecía muy ilustrativa en un momento donde no había tanto material, salvo lo que escuchaba en el consultorio y a mí me asombraba. Entonces, él dice que en un momento están Felipe y Miguelito, los deben conocer, los voy a describir para todos los argentinos, creo de todos los tiempos, Mafalda es como universal. Y entonces Felipe está sentado, Miguelito quiere tomar algo y le dice, Felipe, anda vos a la heladera y buscate. Vuelve Miguelito con cara de horror y le dice, ¿qué pasó? Le dice, hay un cadáver. Entonces se ve en la siguiente tira que la madre de Felipe le dice, pero Felipe, solo querés verduritas y te preparé el pollito que tanto te gusta. No, mamá, verduritas. Entonces, como que ahí lo que se vio es descarnadamente y sin velo, sin metaforizar la comida no vestida, ¿no? Bueno, entonces es todo un tema, ¿no? Pensar como piensa la filósofa Mónica Cragnolini, que es titular de la cátedra de sociales. Ella dice, todo bicho que camina va para el cazador, ¿no? Que lo tenemos desde el Martín Fierro, que para las mujeres no es tan así, pero para el hombre sí, que es el que se queda al lado del asado. Que hay, Jacques Salaam Miller habla de la diferencia en el comer entre el hombre y la mujer, ¿no? Que la mujer come por bocados, como metonimia de la boca, y el hombre quiere comer algo contundente. Pero lo que quiero diferenciar es la posición de horror a la carne de una posición ética en relación a no comer carne. Y lo que se encuentra en la anorexia muchas veces es ese horror porque la comida aparece sin vestidura y hay un efecto de irrupción siniestra del cadáver en el plato. O sea, hay una inquietante extrañeza que no queda revestida por la comida, por la cocina. Más bien, se va a lo crudo. Y eso, ¿no? La irrupción siniestra del cadáver del animal en el plato entra en continuidad con el propio cuerpo cadaverizado, el propio cuerpo hecho cadáver. Esto es algo que, bueno, me parecieron muy importantes los aportes, ¿no? de la antropología y de la filosofía para pensar algunas cosas sobre esto, ya que en el consultorio muchos pacientes que no comen carne, sobre todo mujeres, ¿no? En realidad, para los hombres en Estados Unidos hay una denominación soy boy, que es hombre de soja, ¿no? Para ridiculizar un poco a los hombres que no comen carne, ¿no? Y hasta podríamos pensar que Hitler, que, bueno, sabemos, ¿no? El Holocausto, ¿no? No era vegetariano, ¿no?
Entonces, bueno, hay toda una cuestión en relación a qué implica comarcar en la puerta. Bueno, un punto más, quizás por compartir, no sé qué tiempo hay, 5 minutitos, voy a ver qué comparto. Lo que diría es que para la anorexia puede, al dificultarse la pérdida, porque hay una relación con la melancolía que Freud establece, y la demarcación del agujero, hay una dificultad de marcar un adentro-afuera y de situar lo extraño. Entonces, podríamos hacer una relación entre lo que es un banquete totémico, ¿no? Que tiene temporalidad, que tiene límites, que se introyecta un animal cuando las cualidades del animal amenazan con desaparecer, ¿no? Un animal sustituto del padre, y el banquete de nuestros días, ¿no? Que es un banquete de una fiesta permanente, donde todo el tiempo se está consumiendo. Y que son las subjetividades de nuestra época que como analistas me parece tenemos que tener herramientas para ir leyendo de qué se trata esto en la anorexia o la bulimia, en la anorexia de llenarse a reventar de nada, porque siguiendo a Lacan no se trata de no comer nada, sino de comer nada a reventar, o de llenarse, ¿no? de basura y después decirse chancha, cerda, ¿no? Como esos animales que rechazan comer, pero esos animales con los que hay una identificación melancólica. Bueno, voy a decir un punto más y listo, porque para no extender, también podría seguir hablando mucho más. Me parece que hay un concepto muy interesante de los tantos que nos trae Lacan, el concepto de extimidad, ¿no? Eso íntimo, ¿no? Que está constituido por el exterior, la fractura en el seno de uno mismo. En la pubertad hay un estallido de la extrañeza en el propio cuerpo ante la presentificación del cuerpo sexual. Y ante lo perturbador del cuerpo y el goce, podemos, ¿no? alojar ese enigma y sintomatizarlo y ver qué hacemos con ese extraño que es nuestro cuerpo, o podemos rechazarlo. Yo diría que en la anorexia se rechaza el enigma, se quiere dar marcha atrás, y se entra en una luna de miel con una sustancia que paradójicamente puede ser la sustancia nada. Pero cuanto más, ¿no? Y es muy difícil entrar en esto, ¿no? En la subjetividad de una anorexia instalada, porque dice yo quiero ser así, ¿no? Y en los blogs se ve que se retan a maratones de ayuno, a quien tiene la figura de Cenicienta, rechazan el enigma y lo que quieren es, ¿no? Incluso ayudado por el discurso de la época que da derechos, ¿no? Donde se pretende saber quién uno es, ¿no? Soy lo que digo. A mí me gusta ser flaca, yo quiero ser flaca, ¿no? Entonces nadie tiene por qué decir yo tengo derecho a hacer lo que quiero con mi cuerpo. Son discursos que si bien dan derechos tienen otra contracara que en el análisis lo leemos, que es a veces rechazan la división, rechazan el inconsciente, rechazan lo que no se sabe, rechazan lo que no se sabe en lo que se dice. Entonces, en la anorexia se levantan muros, ¿no? Para vivir el sueño de la mismidad, pero lo enemigo les entra como un caballo de Troya. Entonces, la hipótesis que tengo es que esa extranjeridad, incluso la palabra de extranjeridad y enemistad tienen la misma raíz, hospis, ¿no? Entonces, la extranjeridad, si no es alojada, si no es cocinada, se convierte en enemistad. Y con la enemistad lo que nos ponemos es enemigos de nuestro propio cuerpo, enemigos de lo más íntimo. Eso que se quiere rechazar, quiero leer un pequeño fragmento porque me pareció maravilloso, porque Cielo Latini tiene bueno, no sé si traje el pequeño fragmento maravilloso, pero se lo cuento. Puede fallar. El tema de querer ser idéntico a sí misma hasta el punto de la autofagia. Cielo Latini tenía un blog que se llamaba Me como a mí. Cielo Latini la conocemos porque escribió Absurda. No me parece un gran libro, digo literariamente, pero sí me pareció muy interesante el nombre que puso. Entonces, Amélie Nothomb, que sí, me parece una gran escritora, ella habla de su anorexia en el libro
Y ella dice que en un momento solo comía piña, ananá. ¿Por qué? Porque le causaba, por la alergia que a algunos les causa el tanino, sangre, y ella sí se hacía sangrar, y era como una vía para encontrarse con la sensación fascinante de devorarse a sí misma. Entonces ella come y es comida en un goce de aniquilamiento, de adueñarse y a la vez extrañarse de su propia carne. O sea, podríamos decir que la autofagia, ¿no? Comerse a sí mismo, adviene como un insólito reverso de la comensalidad. No hablé de la comensalidad, pensaba hablar pero no llegó, ¿no? La hospitalidad, la comensalidad, que creo que es la que tiene que ofrecer el analista, no porque haya que comer junto con el paciente, sino por instalar el amor de transferencia, ¿no? Cocinar con amor algo de ese cuerpo desvelado, crudo, que se presenta obsceno como un cadáver, así como el cadáver del animal en el plato. Y el analista poder ahí empezar a que el paciente consienta ver las marcas de gozo en su cuerpo y que ese cuerpo pueda ser vestido, ¿no? Con amor y con la palabra, y que algo se pueda cifrar, algún goce para poder ahí descifrar y dar lugar a la apertura del inconsciente y a salir de lo mortífero de la pulsión de muerte a secas, suicidio no violento, ¿no? Dice Lacan de la anorexia. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a las tres, la verdad que un panel de lujo. Nos encantaría seguir escuchándolas, pero podemos leerlas. Así que por suerte nos han compartido también a través de la escritura para poder leerlas. Un poco lo que nos reúne hoy es eso también, ¿no? Vamos a abrir 5 minutitos a comentarios, consultas, alguien que si tienen ganas de compartir alguna reflexión. No sé si por ahí entre ustedes también tienen ganas. Quería agregar algo a lo que vos traías, porque es interesante de dónde viene crudo. La etimología de la palabra crueldad es justamente lo crudo, lo que no tiene cocción simbólica, pero también es lo que sangra y hace sangrar. Porque además, no lo dije acá, de lo que sangra y hace sangrar, pero un último trabajo que presenté es el cutting y la anorexia. Como hay algo de querer ver el interior del cuerpo. En esto de tratar de cerrarse, está este mes paradójico de que se ve el interior del cuerpo, por el esqueleto o por los cánceres. Así que me viene muy bien. Usar el toro, dar la vuelta al toro. Sí, es un cuerpo esférico, ¿no? La anorexia pretende ser un cuerpo esfera, cerrando todos los orificios, ¿no? Pero eso está en la imposibilidad porque estamos fracturados en el seno de nosotros mismos. Así que voy a tomar lo de crueldad, no lo tenía. Así que porque se tratan cruelmente. Lo que sí no llegué a decir es que ejercen una tiranía contra sí misma. Y Amelino Tom lo que dice, tomando Mirta, lo que vos decías, ella escribe de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, todos los días, te gana. Y dice que un día que no escribió fue el peor día de su vida y que no lo va a volver a repetir. A veces, les cuento, yo siempre tengo lo que escribir, pero me siento y escribo, porque sale. Sí. Amelie tira 3, o sea, escribe 4 libros por año y publica uno y los otros 3 van quedando, pero porque tiene que escribir y después tiene horas de cartas con lectores, o sea, 8 horas lo pasa en esa actividad. A mí me pareció, me parece interesante también diferenciar, que así como le pasa a Mirta Bonelli, esa manera de, digamos, que la escritura realmente funciona como una suplencia, ¿no? Como decía Mirta, me parece que también, bueno, digamos, hay otras suplencias, ¿no? Entonces, mucha gente que escribe no necesariamente le funciona así. Creo que el gusto, creo que pase eso de esa manera es realmente una cosa, para los analistas a mí me parece muy interesante que surge esa suplencia.
que surja de esa manera. Pero pensaba también algo que creo que se lo comenté antes que también hay algo de la extranjería, me quedé pensando esto, porque a mí me parece que hay como una idea romántica del escritor o de la escritura, y que me parece que realmente la escritura nos encuentra con algo también difícil, ¿no? Con esa extimidad de no saber qué es lo que uno va a decir, esto que Mirta decía también y que vos decías pensando en la anorexia. Y a mí la pregunta que me hago es, cuando vamos aprendiendo todas estas cosas, ¿cuál es la operatoria clínica? Esta es mi pregunta este último tiempo. ¿Cómo saber? Porque entonces, yo lo que escucho en muchas supervisiones, digamos, está bien, pero no le tengo que decir que no se tiene que cortar, obviamente no tiene que decir eso, ¿no? Pero uno cae a veces, yo tengo una paciente que realmente se corta realmente muy mal, ¿no? La madre ya tiene la gotita ahí para pegarla antes de llegar a la... Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para desterrar la idea de que es el imperativo de eso que nos sale rápidamente y cómo hacemos para invertir la lógica de que efectivamente ahí hay que positivizar algo? Porque si vamos por el lado del no, hay algo que no va. Digo que lo que me interesa pensar es, ¿se entiende? ¿Cómo alivianamos al sujeto como analistas, ¿no? Para no, todo eso, vengo investigando el tema de la crueldad y diciendo lo de Crudel y todo esto con la ternura. Pero digo, me importa mucho que no nos volvamos filósofos, digamos, que no hagamos, ¿no? Como que aprendamos de qué se trata eso, sino, ¿qué hacemos en el consultorio? ¿Cómo trabajamos con ese paciente que está sufriendo? ¿Cuál es la operatoria ahí? ¿Cómo leemos ahí, cómo tomamos esto de la lógica que Lacan nos donó para trabajar in situ ahí con el paciente? Si hubiera una receta, escribiríamos un manual, pero no hay, es caso por caso. Claro, pero hay diferentes formas, me parece que no tiene que ver con eso lo que estoy diciendo. Me parece que lo que estoy diciendo es que hay una lógica con la que se trabaja que puede ser distinta. En un analista, bueno, tenemos que pensar cómo hacemos con esa lógica. Yo creo que, bueno, dentro de lo que se puede decir, estos son casos difíciles, los casos actuales, ¿no? Las subjetividades actuales que muchas veces rechazan la palabra, pero que el amor de transferencia es una apuesta y es un motor, y si eso de alguna manera aloja a un paciente, eso hace a que haya un campo fértil y no esta aridez, ¿no? Donde algo se empieza a vestir, donde algo de lo crudo empieza a ceder para poder ser vestido de alguna manera con palabras, y esa es la oportunidad de dar, ¿no? Que se vaya escribiendo algo en el análisis, ¿no? Ya que estamos hablando de escritura, que no es algo que está escrito y entonces hay que descubrirlo, sino que algo ahí se vaya cifrando de ese goce, y ese goce haya un ceder ese goce a la palabra, ¿no? Y salir de ese goce malo, mortífero, que es un goce a secas, ¿no? Que solo lleva a la muerte. Y que ahí es nuestra apuesta con cada caso, con cada uno, con la dificultad en que nos ponen algunos casos que por eso a mí me interesó reflexionar sobre el enigma que rechazan. A mí mis enigmas me interesó ver cómo traspaso algo del enigma en la clínica con la transferencia. Es interesante porque vos tomaste algo, por supuesto que la escritura no es la única sugerencia, ¿no? Una orientación sexual puede ser una suplencia. Por ejemplo, hoy que estamos inmersos en esta cuestión del cambio de género, también hay que preguntarse qué se suple ahí y qué se anuda ahí cuando hay una rotura del espejo y entonces lo que se ve no es lo que se siente ser, y hay algo que tiene que venir a anudar nuevamente esa fragmentación, ¿no? Se rompe la imagen del espejo, se rompe la unidad yoica, y entonces la nueva identidad puede ser también una suplencia. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con esto y sobre todo en el infancia. Una pregunta me gustó muchísimo, me da muchas ganas de leer tu libro, me parece muy interesante todo lo que estoy diciendo. Me anoté ahí el tema tenía ganas, igual no me parece que haya tiempo, pero porque cuando hablaste antes de nombrarlo pensé en la cadaverización, ¿no?
ese tiempo donde dice acá, bueno, todo cuerpo debe cadaverizarse justamente para poder construirse como cuerpo. Entonces pensé ahí como una falla realmente, ¿no? En tiempos muy primarios de esa cuestión, ¿no? De la cadaverización, de la corpsificación. También me venía esto. Y por otro lado me acordé de una paciente, bueno, esta que les contaba antes, que en un momento se me ocurrió decir, le digo en la línea que vos traías de mirar adentro, de mirar el interior, se había hecho un corte tremendo. Entonces yo digo, pero qué ganas de mirar adentro, ¿y qué se ve? Y ella se quedó como, ¿cómo no? ¿Qué se ve? Porque me imagino que estás buscando encontrarte con algo. ¿Qué? ¿Te encontraste con algo? ¿Qué sabes? Y me parece que eso, que obviamente uno no sabe por qué lo dice, porque esto lo estoy contando acá, digo, me salió decirle ahí, ¿no? Como en esta línea que les decía de ir de no retar, ¿no? De no sancionar, ¿no? Como que, porque está llena de sanciones, ¿no? Ya sabe que le va a pasar eso de que la van a otra vez y otra vez, ¿no? Y entonces le damos después un regalito, hacemos la teoría de la compensación, bueno, le damos un regalito, nos quedamos 3 o 4 días, uy, no, bueno, nada, lo voy a dejar porque Bueno, así podemos hacer también el cierre de lo que fueron estos 2 días de feria. Cerramos con este panel súper de lujo, realmente agradecidas a las tres, no solamente lo que nos han traído para reflexionar, para pensar acerca de sus libros, sino también este mini debate, porque nos quedaríamos horas escuchándolas. La verdad que muy interesante lo que cada una tiene para decir también de lo que la otra hace reflexionar. Y creo que eso es un poco lo que tratamos en estos 2 días, ¿no? Del aporte que uno nos hace a otros y que, bueno, creo que quedó plasmado finalmente en esta mesa, pero en cada una de las mesas, que creo que fue lo que se fue recortando, ¿no? Y transmitiendo en los pasillos, en el patio, en las diferentes mesas, cómo es tan necesario esto de construir con otros, de pensar con otros, de reflexionar con otros, y que estos espacios, como nos traía Gabriela, fuera de Capital, y como decía ella en la mesa, esto de movernos y zarandearnos, ¿no? Obligarnos a cruzar General Paz, movernos un poquito, tal vez haga que nos despabilemos un poco y nos pongamos también a seguir produciendo, que tanto lo necesitamos. generaron un vendaval. Generamos un vendaval. Esperemos que no nos lleve volando. Pero bueno, realmente agradecida por la participación de todos, no solamente los autores, los libros, sino todos los que se acercaron en estos 2 días. Bueno, les quiero agradecer personalmente y especialmente a las tres la profundidad, las reflexiones, la calidad realmente de las intervenciones que aportaron muchísimo y que, bueno, que todos estuvimos participando de esto de la transmisión de lo que tiene que ver con la escritura, acercarse como autores y hablar cada uno desde sus ideas, de sus teorías y poder ser leídos, poder ser conocidos y acercarse a este espacio que generamos que tenía que ver con esto, de que los libros, que llegaran los libros, que llegaran los autores, que llegara el pensamiento y que pudiera seguir creciendo y desarrollándose esto. Así que espero, sinceramente, a ver, yo me quedo con la sensación de que las quiero escuchar mucho más a las tres, entonces es esto lo que tenemos que seguir generando, es estos espacios. Les agradezco a cada una, a las que expusieron, a las que estuvieron escuchando, y que bueno, que puedan seguir participando de estos encuentros que vamos a seguir teniendo, y de otros espacios realmente que se van a generar, que se tienen que seguir generando. Este es el punto. ¿Puedo invitar para el simposio? Por supuesto. Diego, bueno, el 28, 29 y 30 de noviembre, ahora en 20 días, o sea, el simposio de APA, así que bueno, quedan todos entran invitados. en la página web y ahí tienen
toda la información, va a estar Rudinesco y Franco Berardi, entre otros. Así que bueno, quedan invitados acá y bueno, yo les agradezco la participación. Tenés que inscribirte. Bueno, para despedirnos, ya estamos cerrando. Nada, yo quiero agradecer, me sumo al agradecimiento de Diego. La verdad fue un trabajo de todos, de los que vinieron, que se acercaron. No tengo nada más que decir, gracias por acompañarnos. Cuando empezamos los tres, hace 2 meses nada más a pensar esto, dijimos, es una locura. Discutíamos con Diego si el domingo sí, si el domingo no. Es una locura, es un sueño. Bueno, entre todos lo logramos. No solo nosotros, sino también ustedes que vinieron, que nos acompañaron. Bueno, nosotros que estuvimos ahí atrás de las editoriales, de los vendedores que estuvieron también y que nos acompañaron, pero sobre todo del grupo psicoanalítico y de las chicas que nos fueron acompañando. Esto no es un trabajo de uno solo. Así como para escribir, para pensar, uno siempre piensa con otros, con esos otros que escribieron hace mucho, nombraron a Freud, a Lacan, hablamos de Winnicott, habíamos hablado de muchísimos autores, de autores actuales, argentinos, que siguen escribiendo, pero también esto es con otros. Así que yo no quiero dejar de nombrar a Daniela Ardanui, a Mercedes Chilardecki, a Rosana González, Natalia Mendoza, Marcela Rossi y Valeria Souto, que somos de la comisión organizadora y que estuvieron ahí atrás trayendo sillas, micrófonos, para que todo estuviera listo. Los libros, fue, la verdad, un trabajo de todos. No lo hubiéramos podido hacer si no era un trabajo colectivo. Así que muchísimas gracias. Bueno, listo, terminamos.